La Unidad de Educación Continua de la UTPL, a través de capacitaciones de alta calidad soportadas en la experiencia académica, investigativa e innovadora, busca potenciar habilidades y competencias laborales de los participantes para su crecimiento académico y profesional. Los invitamos a conocer más sobre nuestra oferta de cursos en nuestra página web educacioncontinua.utpl.edu.es. La Unidad de Educación Continua, en conjunto con el Instituto Latinoamericano de la Familia IFAM, Interaction Group, Centro Universitario Villanueva, ha organizado este EduWebinar que permite la educación desde casa. Damos continuación con el tema de este día: ¿cómo ser más productivo en el trabajo y tener una vida feliz? Dictado por nuestro invitado Luis Velázquez Bernaldo de Quirós, licenciado de Derecho y licenciado en Administración de Empresas, director de Interaction Group. Tiene una larga experiencia en proyectos para la juventud. En los últimos años ha combinado el ejercicio de inversiones financieras con la dirección de un colegio y varios centros de formación de estudiantes universitarios de diversos países. Este webinar tendrá una duración de 1 hora, en la cual nuestro ponente podrá exponer el tema y al finalizar podremos dar paso a las preguntas que se presenten al transcurso de la exposición, por lo cual les pido que para mantener un orden puedan escribir las preguntas en la herramienta de chat. A continuación damos paso a Luis para que pueda dar inicio con el tema. Muchísimas gracias por la presentación. Y en especial a la Unidad de Educación Continua, UTPL, de la ciudad de Loja, donde tuve la suerte de estar hace unos meses y la verdad es que disfruté mucho conociendo la ciudad y la universidad. Y bueno, hoy estamos aquí todos presentes para hablar de un tema muy importante, que es el tema de cómo conseguir más concentración en nuestro trabajo para así tener una vida más feliz. Y es que el entretenimiento digital y, en general, la conexión a Internet está invadiendo nuestro día. Ya pasaba antes del confinamiento debido al COVID-19, pero ahora con mucha más fuerza ha irrumpido en nuestras vidas. Aquí en la pantalla os he presentado una estadística del uso que hacen los jóvenes de Internet. Como veis, el número total de horas es muy alto. Y es una cifra que sorprende cuando uno lo ve así a primera vista. Pero a mí personalmente hay una cifra que me sorprende mucho más, que es esta. Los padres o profesores o gente ya adulta que trabaja, como veis, utiliza mucho más que la gente joven Internet. Y esto hace que muchas veces la primera respuesta que tenemos nosotros es a quejarnos un poco de la gente joven porque se distrae, se concentra poco. Es difícil que se mantenga en una tarea durante mucho tiempo y, sin embargo, a nosotros nos puede pasar lo mismo. Y es que la tecnología ayuda, pero si se usa con inteligencia, porque muchas veces lo que nos viene del exterior es justo lo contrario. De hecho, os había preparado un pequeño acertijo con una pregunta sencilla, donde no hay trampa, que puede ayudarnos a ver cómo funciona la mente cuando no está concentrada. Y la pregunta es la siguiente. Un bate de béisbol y una pelota de béisbol juntos cuestan $1.10. Si el bate de béisbol cuesta $1 más que la pelota, ¿cuánto cuesta la pelota? Dejo unos segundos para pensar. Y si estuviésemos en una clase presencial, podría preguntaros cuál pensáis que es la respuesta. Pienso que muchos diríais que 10 céntimos. Sin embargo, la respuesta es 5 céntimos. Quizá ahora no hay tiempo para demostrarlo, pero si la respuesta fuese 10, como muchos habréis pensado, sería 10 céntimos más 1,10 del bate sería 1,20 y no se cumple ya la premisa del enunciado, que era que juntos costaban 1,10. Entonces, ¿aquí qué ha ocurrido? Que nosotros en nuestra cabeza tenemos dos sistemas, de los que hablaremos un poco más adelante, que se ponen en funcionamiento siempre que realizamos cualquier tarea. Está la parte derecha del cerebro, que es la parte que es automática, que piensa rápido,
y con la que aprendemos cosas automáticas, por ejemplo, a conducir, a montar en bici, etc. Y luego está la parte izquierda, que es el córtex frontal, que es la que va procesando la información que recibimos, la va madurando, sopesando, comparando con otra información que tenemos y toma decisiones. En este caso, si habéis respondido 10, quiere decir que sobre todo habéis utilizado el sistema 1, que es el sistema intuitivo, que es el primero, el de los sentimientos, el de las emociones, y que responde con impulsividad a los inputs que nos vienen de fuera. Si la respuesta que habéis dado es 5, que es la correcta, quiere decir que habéis utilizado la parte izquierda, que es la del córtex y que va pensando. Y entonces, con este modelo nos vamos a ir guiando a lo largo de la presentación, que hoy en día la tecnología usada con poca inteligencia nos ayuda a responder de manera automática e impulsiva a los inputs que nos vienen de fuera, es decir, la parte derecha del cerebro, de las emociones, etc. Y si utilizamos la tecnología con inteligencia para responder a nuestro trabajo de manera más eficaz, pero sin dejarnos llevar por ella, es cuando utilizamos el cerebro, la parte izquierda, que es el córtex, y respondemos con más inteligencia. Bueno, como os decía, hoy en día los famosos, la gente a la que mucha gente se quiere parecer, pues no nos ayuda a que utilicemos la parte izquierda, sino que nos llama la atención más la parte derecha. Aquí lo veis, por ejemplo, con una lista de las 5 personas que más dinero ganan por un solo post en Instagram. Y como veis, en primer lugar está Kylie Jenner, que gana $1 millón por cada fotografía que cuelga de una marca en Instagram. Como veis, es una cantidad exorbitada que ya nos gustaría a nosotros ganar en 10 años incluso. Pues ella en un solo minuto con una sola foto lo consigue. Y luego está Selena Gómez, Ronaldo, Kim Kardashian, que es la hermanastra de Kylie Jenner, etc. Como veis, son personas que nos ayudan a buscar el like, a buscar el sentimiento, a quedarnos en lo superficial. Aquí os he puesto otro ejemplo, donde están aparentemente reflejadas 2 chicas. Sin embargo, como ya muchos os habréis dado cuenta, es la misma. A la derecha tenemos a Kylie Jenner, recuerdo que era la chica que más dinero gana por una foto. Aquí la tenemos pues con una vista guapa, pues un poco de Barbie. Y a la izquierda tenemos a la misma chica años antes de las operaciones que ha realizado en su cara. Como veis, en el fondo lo que nos están diciendo de una manera no directa es que lo importante es el envoltorio, lo de fuera, y no lo de dentro. De tal manera que a la hora de trabajar, si nos quedamos solo en la apariencia, pues no trabajamos con profundidad, no dedicamos las horas necesarias a las tareas que tenemos que acometer y al final nos quedamos solo en lo de fuera. De tal manera que es difícil que podamos asumir trabajos importantes en nuestra vida porque no somos constantes, porque no acabamos bien las cosas. Sin embargo, el que sabe poner la atención en lo importante y mantener la atención en el tiempo de manera continua es el que hoy en día triunfa. Porque hoy en día no triunfa la persona que tiene un IQ alto, sino la persona que tiene un nivel de atención alto. Ese es el nuevo medidor del IQ de las personas. Cuánto te concentras, tanto triunfarás en la vida. Bueno, hace unos segundos os explicaba el cerebro de una manera muy somera y muy un poco profunda para no eres paramédicos, pero aquí entramos un poco más en detalle. En la parte derecha tenemos el córtex inferior, que es la parte donde está la amígdala, que es la que responde a los impulsos, a las emociones, a los recuerdos. Por ejemplo, nosotros pues no tenemos la suerte de conocernos. Ya me encantaría volver a Ecuador y poderos conocer directamente, pero bueno, el hecho es que estamos aquí a distancia.
Yo en Madrid con una tarde muy soleada y espero que vosotros en Ecuador también. Y de alguna manera, aunque me veis ahí en pequeñito, me habéis juzgado ya. Y pues os habéis hecho algún juicio sobre mí, a pesar de que no nos conocemos. Pues precisamente en esta actividad estáis poniendo en funcionamiento el córtex inferior, que responde automáticamente a los impulsos. Y a la izquierda tenéis el córtex superior, que es donde residen las potencias más importantes de la persona, como son los ideales, las tomas de decisiones, tan importante pues en la familia, en el estudio, etcétera, el razonamiento ético, el pensamiento abstracto, etcétera. Pues en la medida en que el córtex superior domina sobre el inferior, pero ambos trabajan conjuntamente, una persona es más inteligente y, por tanto, más equilibrada y más feliz. Y de eso se trata la sesión que vamos a tener hoy, de decir unos pequeños consejos que yo creo que son conocidos por todos, pero quizá explicados desde un punto de vista distinto, que os sirva para que vuestra atención se focalice como una lupa en las cosas que tenéis que hacer de una manera mucho más eficaz y más continua. Bueno, no tengo feedback de vosotros, pero espero que se esté oyendo. Por ahora mismo no me han dicho nada, así que sigo adelante. Bueno, pues, ¿qué ocurre cuando el córtex de la izquierda es suplantado por la tecnología? Es decir, tengo emociones y en vez de pensar, pensamiento abstracto, etcétera, uso muchas horas de tecnología, como veíamos al principio de la presentación. Pues lo que ocurre es que hay un descenso en atención, en relaciones personales, porque comunico menos con las personas, con la comunidad. Mis hábitos son mucho más sencillos, porque me dedico más a la tecnología que a las cosas importantes. Desciende mi pensamiento crítico, etc. En definitiva, desciende la humanidad. Nos hacemos personas más pobres. Sin embargo, en la medida en que esa tecnología se utiliza con más inteligencia, la humanidad sube, somos mejores personas y más felices. Bueno, me gustaría, por si alguno se ha perdido o ha ido demasiado rápido, hacer un breve resumen del liderazgo bien enfocado, porque en el fondo cada uno de vosotros tenéis que ser un líder en vuestra familia, en vuestro grupo de amigos, en vuestro trabajo. Un líder no para admirar, sino un líder porque sabe gestionar bien los equipos, se lleva bien con la gente, es alegre, sabe trabajar bien. ¿Y eso cómo se consigue? Pues primero, centrando la propia atención. Y una vez que está centrada la atención, puedo atraer la atención de los demás. Un segundo aspecto es que la atención nos ayuda al autocontrol, a las habilidades sociales de cada uno. Nos da equilibrio, nos da serenidad, nos ayuda a acometer el trabajo de una manera mucho más eficaz y al final nos da un foco interno, que es el más importante, el que tenemos nosotros dentro de nuestro cuerpo, el externo y en los demás. Ese es el equilibrio que hace que una persona pues, sea realmente inteligente y que sea eficaz, y las empresas realmente lo que buscan son estos, no buscan personas que destaquen solo en unos aspectos y no en otros, o en la familia o con los amigos nos encontramos bien con esas personas. Bueno, hago un brevísimo paréntesis por si luego alguno de vosotros quiere profundizar en la materia, y es que hace poco he escrito un libro que está publicado en Amazon si queréis, que se llama Enfocar la atención, donde trato todos estos temas pero con mucha más profundidad. Y me gusta mucho el subtítulo que puse, que es un trampolín para el crecimiento personal, que tiene mucho que ver con el título de la presentación que estamos haciendo hoy. Bueno, y entramos ya de lleno en tres consejos muy sencillos, pero que creo que es muy importante, porque no se trata de elaborar grandes elucubraciones para concentrarse más, sino que hay que ir a lo pequeño. Entonces, el primer consejo nos lo da el propio Steve Jobs, que fue el creador del iPhone y de tantos otros productos, y es que si queremos triunfar en la vida, tenemos que ponernos límites.
Él dice, si te quieres concentrar, lo dice ahí en inglés, tienes que decir no a muchas cosas. Y eso, si uno quiere leer un libro, pues para concentrarse tiene que decir que no a oír música, a hablar con una persona, a picotear algo de la nevera, etc. Entonces, ese decir que no a cosas, ese ponernos límites nos ayuda mucho. No sé cuál es el perfil medio de las personas que me están oyendo, pero si, por ejemplo, eres estudiante, si quieres estudiar bien, ponte un límite con el móvil y cuando vayas a estudiar, aléjalo de la mesa de estudio. Vas a ver cómo estudias mucho mejor. Si estás estudiando con el ordenador, apaga las redes sociales mientras estás estudiando, etcétera, etcétera. Si te pones límites, triunfas en la vida. Y este me parece que es el primer consejo. Un consejo de uno de los grandes gurús como es Steve Jobs. Ponte límites y empezarás a crecer. Segundo consejo, también muy concreto y sencillo, es trabajar los ideales. La palabra ideal es una palabra que a veces no se entiende del todo bien porque se confunde con la palabra objetivo. Alcanzar un ideal, alcanzar un objetivo se piensa que es un sinónimo. Y sin embargo, son muy distintos. ¿Por qué? Porque el ideal guía mi esfuerzo y es la meta, a donde quiero llegar. El objetivo son esos puntos intermedios que nos vamos poniendo para llegar a la meta. En la medida en que yo cumplo un objetivo, me acerco más al ideal, pero aún me queda mucho tiempo para alcanzarlo y mucho recorrido. Por eso, si por ejemplo estás casado y te pones el ideal de ser más romántico con tu mujer, un objetivo podría ser invitarla a una cena en su restaurante favorito. Una vez cumplida la cena, podéis tachar ese objetivo, pero aún os queda mucho por recorrer para llegar al ideal de ser romántico. Y precisamente porque es un ideal grande y difícil de alcanzar, esa persona se pondrá muchos más objetivos, pues regalarla un ramo de flores, sonreír cuando viene del trabajo aunque esté cansado, ayudar en tareas domésticas, hablar con los hijos, ayudarles en las tareas del colegio, etc. Entonces, como veis, el ideal es una cosa grande, el objetivo es una cosa más pequeña para llegar a ese ideal. Entonces, si tú en tu vida te sabes poner varios ideales grandes, o al menos uno, te has empezado a mover, porque te empezarás a poner objetivos. Y precisamente si te pones un ideal grande y quieres cumplir ese objetivo que te acerca al ideal, tendrás que ponerte límites. Y es cuando toda la maquinaria se pone en funcionamiento. Con lo cual, si te parece bien lo que estoy diciendo, si te parece interesante, al menos merece la pena que lo pienses luego cuando tengas un rato libre y cojas un papel y un boli y digas, vamos a ver, ¿qué ideal me podría poner yo en mi vida? Y apuntarlo. ¿Qué objetivos me podría poner yo de aquí a un mes para alcanzar ese ideal? ¿Y qué límites me tengo que marcar para cumplir los objetivos? Esto que se puede hacer en una hoja de papel pequeña, no hace falta grandes elucubraciones, sirve mucho para, con concentración, dirigirse a un ideal muy concreto cumpliendo los objetivos. Bueno, y el tercer paso, el tercer consejo que os daría es el de poner cuidado con la atención selectiva. Lo contrario a la atención selectiva es la multitarea o el multitasking que llaman en inglés. Y esto últimamente vemos, como vemos aquí en la foto, que muchas veces somos capaces de hacer muchas cosas a la vez, cosa que no es malo, siempre y cuando lo que estemos haciendo sean cosas no cognitivas, es decir, no intelectuales. Porque si son cosas puramente materiales no pasa nada. Por ejemplo, podemos ir manejando y a la vez oyendo música y hablando con
con una persona que va con nosotros en el coche. Pero si la actividad es cognitiva, es imposible leer y cantar a la vez. Y quizá para comprenderlo os voy a poner un ejemplo. Imaginaros que, por ejemplo, una mamá ha perdido las llaves y está en casa con su hijo pequeño. Entonces tiene que realizar un proceso en su cerebro para encontrar esas llaves. Y en este proceso entran en juego 3 potencias principalmente. La primera potencia es la memoria, que la memoria lo que hace es traer a nuestra cabeza imágenes de donde hemos visto las llaves por última vez. Luego entra en juego la atención, que va seleccionando esas imágenes y viendo, concretando dónde están las llaves y dónde, en qué imagen ya no aparecen. Entonces, si llego a una imagen donde ya no veo las llaves, quiere decir que las llaves están ahí o en la habitación anterior. Y hay una tercera función, que es la más importante de todas, que es el control ejecutivo. Y es la función sobre la que nosotros tenemos más poder. El control ejecutivo se podría decir que es como el director de orquesta. Es la persona que nos va dirigiendo qué hacer en cada momento. Entonces, por ejemplo, imaginaros que esa mamá de repente se da cuenta que su niño, que su hijo, va a meter los dedos en el enchufe. Pues entonces, si tiene un director de orquesta bueno, un control ejecutivo bueno, le dice a la mamá: la actividad de buscar las llaves ha dejado de ser importante porque ahora hay otra más importante. Pon cuidado para que tu niño no meta los dedos en el enchufe. Y entonces lo hace. Yo creo que con este ejemplo se ve bien lo que es el multitasking, que es: estoy haciendo una cosa y mi control ejecutivo me dice que hay otra más importante y la hago. ¿Qué ocurre? Que muchas veces hacemos cosas que no son más importantes. Por ejemplo, estoy en casa, llega mi hija del colegio, me empieza a contar lo que ha hecho en clase y me suena una notificación del móvil. Saco el móvil y lo miro. ¿Qué es lo que ha ocurrido en este proceso? En ese momento que mi control ejecutivo me ha dicho: tu hija es menos importante que una notificación de vida o muerte que ha llegado a tu teléfono. Tienes que mirarla. Como veis, esto seguro que nos ha ocurrido a todos y, sin embargo, nadie afirma que una notificación es más importante que su hija. Pero, si os acordáis del principio, hablábamos de la parte derecha, que es la parte que responde de manera automática a los impulsos. Pues es lo que ha ocurrido ahora, que en vez de pensar, en vez de activar el córtex, hemos activado la parte derecha. De tal manera que en vez de pensarnos o pararnos en el ideal más importante para nosotros, que es nuestra hija, de manera automática respondemos a un ideal mucho menos importante, como puede ser una notificación del teléfono. Entonces, como veis, el multitasking no ayuda a centrarse en las cosas importantes. Por eso os propongo un modelo nuevo de trabajo, que es el unitasking o el monotasking. Es decir, si yo tengo que hacer algo, hasta que no lo termino, no paso a otro trabajo. O, si no lo he terminado, al menos trabajar el tiempo que me haya previsto. Si, por ejemplo, quiero estudiar 1 hora, aunque no haya terminado todo el tema, por lo menos estudio la hora completa. Si tengo que presentar un informe para el trabajo, lo mismo. Si estoy ahora ayudando a mis hijos con sus tareas o me he ido a jugar al fútbol con ellos, hago eso y no otra cosa. Resumo: ponerse límites, ponerse un ideal y trabajar en formato monotasking. Son, a mi modo de ver, 3 reglas, 3 consejos que os brindo por si os sirven en vuestra vida para que vuestra concentración sea mejor y las distracciones no acaben con vosotros. Bueno, tenía aquí un vídeo preparado, pero que no funciona el audio, así que vamos a pasar. Y me gustaría, como ya el tiempo se nos va acabando, me gustaría terminar con un tema que me parece que es muy importante, que es el de las emociones, el control de las emociones, porque todos nos vemos afectados por ellas, muchas veces por cuestiones externas
de malas noticias, de gente alrededor nuestra, y otras muchas por cuestiones internas nuestras. Bueno, entonces el tema de las emociones es un tema muy rico, podríamos dedicarle muchas horas, pero yo lo voy a hacer de una manera muy breve porque el tiempo no lo permite. Y me voy a servir de dos palabras que acaban de aparecer ahí en la pantalla, que como veis son un poco curiosas, que son las palabras de entropía y negentropía. Empiezo con entropía. Entropía es lo que utilizan en las ciencias cuando un sistema agota todas sus fuentes. Entonces, como ya no tiene fuentes, ese sistema tiende a desaparecer. Pues si en la Tierra desaparece la fuente agua y ya no hay más agua en el planeta Tierra, el planeta tendería a desaparecer. Y las personas, por supuesto. Si nos vamos al otro lado está la palabra negentropía, que es una palabra doble, es negocio y entropía, y juntos hacen negentropía. Y eso es una palabra que han acuñado en economía para decir que cuando una empresa no se renueva, cuando sus fuentes no se renuevan, tiende a desaparecer. Por ejemplo, Google, que es un buscador, se ha renovado y ha comprado una empresa que hace coches que se dirigen automáticamente, etc. Y va evolucionando en sus servicios. Pues gracias a eso no desaparece. Hay otras empresas conocidas, famosas como Kodak, que por no pasar a la foto digital desapareció. Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver esto con las emociones y con nosotros? Pues tiene que ver mucho porque, y aquí viene lo importante, cuando una persona dentro de su cabeza, dentro de su cerebro, consume todas sus energías en rumiar, en pensar sobre los problemas, en pensar sobre las cosas negativas, esa persona, como está agotando todas sus fuerzas en esa actividad, tiende metafóricamente a desaparecer. Realmente no desaparece, pero sí que llegan las depresiones, los desánimos, los bajones. Por el contrario, cuando una persona no rumia y hace todo lo posible por no rumiar cosas negativas, problemas, etc., lo que hace es que tiene fuerzas para concentrarse y ponerlas, esas fuerzas, fuera de sí. Y poner fuerzas, ya sea en el trabajo que está realizando o en las personas con las que está hablando. Pues si las emociones las controlamos bien, tenemos concentración para ponerla en el trabajo, en las personas. Si las emociones nos comen nuestra vida, nos agotamos a nosotros mismos y gastamos esas energías en nosotros mismos. Esto se ve muy claro en este cuadro de aquí, que es un cuadro de una teoría muy conocida que se llama la teoría del flow. Como veis arriba a la derecha está el fluir. ¿Y esto cómo se explica? Pues se explica de la siguiente manera. A la izquierda tenemos el nivel de desafío en nuestra vida. En el eje de abajo tenemos el nivel de habilidad percibido. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, cuando yo tengo un nivel de desafío alto y mis capacidades o habilidades son bajas, según este cuadro tengo ansiedad. Por el contrario, cuando el nivel de desafío es bajo y mis habilidades son altas, me aburro o me relajo. Ahí podéis ir jugando un poco con este cuadrante para saber dónde os encontráis. ¿Qué es lo importante? Saber identificar para mis habilidades qué nivel de desafío tengo que aceptar en mi vida. O, si tienes hijos, qué nivel de desafío tengo que dar a mis hijos o a mis alumnos. De tal manera que si está igualado, llego al fluir, que es el estado de flow donde hago las cosas sin que me cueste, que el tiempo pasa volando. Lo he puesto en un cuadrante en inglés un poco mejor explicado porque aquí he puesto no solo el cuadrante con sus explicaciones, sino los sentimientos que van parejos a cada palabra. Si os fijáis en el flow, los sentimientos son de focus, de concentración y de felicidad. Cuanto más me concentro en una cosa, mejor la hago y por tanto estoy más feliz y mi vida fluye. Me lo paso bien en el trabajo, se me pasan las horas volando. Y eso seguro que muchos de vosotros
lo habéis experimentado haciendo deporte o cuando habéis trabajado muy bien en un proyecto que teníais por delante. Pues ya me gustaría simplemente hacer un matiz. Y es que, como veis, hay algunos cuadrantes de los aquí presentes que tienen cosas negativas. Por ejemplo, la preocupación, la tristeza, la ansiedad, el aburrimiento, etcétera. Pues si yo tuviese que elegir cuál de estos es el peor, no sé qué opinaríais vosotros, pero yo elegiría la ansiedad. ¿Y por qué? Porque la ansiedad tiene dos sentimientos, que es el estrés y la alerta, que son los sentimientos previos a la depresión médica. Por eso, cuando una persona está ansiosa, rápidamente lo que hay que hacer es bajar el nivel de desafío que tiene en su vida. Porque si se mantiene el estrés y la alerta, llega la ansiedad y la depresión. Abajo del todo a la izquierda veis la palabra depressed, pero esa depresión de la apatía es una depresión que a todos nos pasa de vez en cuando, pues que tenemos subidas, tenemos bajadas. Quizás, por ejemplo, las chicas cuando son jóvenes, tienen 15, 16, 17 años, les pasa un poquito más, luego ya no porque se equilibran, pero es una depresión que viene y se va. La depresión de la ansiedad es la más seria y por eso hay que estar atentos, porque si tenemos ansiedad, estrés o alerta, la mejor manera de quitarla es bajando los desafíos en mi vida y luego poco a poco ir subiendo las habilidades. Bueno, este cuadro, pues como veis, es muy rico y se podría explicar mejor, pero ahora no hay tiempo. Bueno, pues me gustaría acabar ya la presentación porque son ya y media y es el tiempo que me habían concedido. Y me gustaría acabarlo con una frase muy bonita, que es la que tenéis aquí en vuestra pantalla, pero yo me fijaría solo en las 3 primeras palabras y en la última. Como veis, si controláis vuestros pensamientos, tras un proceso llegáis a controlar vuestro destino. Y repito, si controláis vuestros límites, vuestros ideales y vuestro multitasking, vuestro destino será de triunfador y triunfaréis en vuestra vida. Bueno, si queréis pues más información me podéis contactar a través de Twitter o de la página web o como queráis. Y bueno, hasta aquí el tiempo que ha transcurrido. Os agradezco mucho vuestra atención, valga la redundancia. Y bueno, tengo entendido que ahora hay un espacio para preguntas, así que estaré encantado de poder responderos de la mejor manera posible. Sí, muchas gracias Luis por su intervención. Vamos a dar inicio con las preguntas. Silvia Patí nos consulta cómo se puede controlar algunas emociones en caso de tener dificultad personal y no afecte al ámbito laboral. Vale, o sea, entiendo el tema de las emociones. Es un tema que en algunos casos puede llegar a ser médico. Cuando es médico, pues lo normal es acudir a un especialista para que nos ayude. Sin embargo, es verdad que muchas veces la gran mayoría de las personas no tenemos problemas médicos. Entonces, me parece que el éxito está en saber descubrir bien los ideales y hacer una lista de preferencias. Porque por ejemplo, si yo me he propuesto como ideal número 1 el trabajo y como ideal número 3 la familia, quiere decir que me convierto en un workaholic, que trabajo mucho y que la familia está por debajo. Eso quiere decir que a lo mejor al principio me encuentro bien porque gano más dinero, porque tengo la sensación de que me realizo, pero muy rápidamente llega la sensación de soledad y de tristeza, porque hemos puesto un ideal que es muy importante por encima de un ideal que es aún más importante. Entonces, me parece que el truco para controlar algunas emociones es decir, cuáles son los ideales que tengo en mi vida, hacer un orden de preferencia y que los objetivos que me planteé en mi día a día estén de acuerdo a la preferencia de esos ideales. Karina Arevalo nos comenta, ¿podría darnos un ejemplo de liderazgo enfocado a la familia?
Aquí se podrían dar muchísimos, pero yo hoy en día, como liderazgo, diría pasar tiempo con la familia. Y cuando digo pasar tiempo, quiero decir sobre todo pasar tiempo no de estar físicamente juntos, pero luego cada uno haciendo cosas distintas, por ejemplo con tablets, ordenadores, sino número de horas que hablo con mi familia. Y en momentos muy concretos, por ejemplo, si tenemos horario concreto para comer y para cenar, también dependiendo de las edades de los hijos. Si tenemos tiempo para conversar, para contar qué ha pasado durante el día, pues me parece que un líder en una empresa, sobre todo, es el que sabe comunicar, y un líder en una familia, pues hay muchos aspectos que trabajar. Me parece que uno importante es el de pasar tiempo hablando con los miembros de mi familia. Sandy Refrío nos consulta si nos puede ayudar con pautas para mejorar el control ejecutivo cuando estamos estresados. Mira, una cosa que ayuda es la respiración, que se utiliza a veces en técnicas de mindfulness, que es distinto del yoga o de la cultura zen. Yo no estoy de acuerdo con esas cosas, pero sí que el mindfulness nos ayuda a controlar la respiración, de tal manera que inspiro tranquilamente por la nariz y expiro por la boca. Cuando yo hago esto, lo que estoy haciendo es activando el córtex izquierdo, el córtex frontal, porque la respiración activa esa parte del cerebro. Y cuando yo activo la parte izquierda, el estrés baja. Cuanto más córtex, más bajo es el estrés. Con lo cual, la respiración es una medida interesante. Por ejemplo, si lo que tienes no sé cuántos años tienes ni a qué te dedicas, pero si, por ejemplo, eres estudiante y tienes que exponer un trabajo en la universidad, ayuda mucho 10 minutos antes respirar con profundidad. Y esa respiración ayuda a tranquilizarte el estrés porque te aumenta la función ejecutiva del córtex. Diego Barragán nos consulta en cuánto ayuda la meditación a entrenar la atención. Bueno, la meditación es un tema que se ha puesto muy de moda desde hace unos años porque en Silicon Valley el propio Steve Jobs, del que hablábamos antes, empezó a asistir a cursos de meditación. Steve Jobs, desde que tenía 15 años, si habéis leído su biografía, era un hippie que le gustaba mucho la teoría zen y de hecho estuvo en la India muchas veces. Pero a mí me parece que eso no tiene nada que ver con la meditación. Eso simplemente es un tratar de buscar el karma y de buscar una especie de sintonía con uno mismo que al final acaba llenando de vacío, porque no se da paso a un ser trascendental, que los católicos llamamos Dios. Entonces, eso quizá te puede ayudar en un momento de estrés supremo, porque uno se tranquiliza de esa manera, pero no te ayuda a largo plazo. La verdadera meditación que ayuda es buscar la tranquilidad con uno mismo a través de la respiración y con la meditación con un ser trascendental, es decir, con un ser que está por encima de nosotros y que nos supera, al que no somos capaces de comprender. Y ese diálogo nos ayuda a entender la realidad en la que vivimos de una mejor manera. De tal manera que al entender mejor las situaciones que nos rodean, el estrés baja, porque no nos quedamos con nuestros miedos, no nos quedamos con nuestros temores o con nuestra interpretación de la realidad, o no nos preocupa tanto cómo nos ven otras personas y nosotros vemos la realidad como realmente es, gracias a esa meditación con el ser trascendental. Y eso es lo que más relaja y activa el córtex. Gabriela Jarrín, ¿cómo podemos equilibrar el día que pasamos en pantallas por temas de teletrabajo y la dinámica familiar? Bueno, pues si trabajas,
aunque sea 8 horas con una pantalla, no está mal, porque habitualmente las personas trabajamos una media de 8 horas y aunque sea continuamente con la pantalla, no pasa nada. El problema es cuando utilizamos la pantalla para un ideal distinto al que nos hemos propuesto. Entonces, si yo estoy teletrabajando, pues es para trabajar. Y lo mejor es luego ponerse un horario para ver las redes sociales, para consultar un canal de Instagram que me gusta, pues de cocina o de moda o del tema que sea. Pero si yo trabajo y luego durante media hora, que es lo que me he propuesto, pues veo redes sociales, estoy equilibrando mi vida, porque pongo en mi horario lo que pienso que es más conveniente según mis ideales. Entonces, ahí en ese horario pues cabrá la familia, la diversión, la cultura, etcétera. René Pico, ¿cómo alimentar las emociones para no caer en el estrés ante una situación adversa como la pandemia y despido del trabajo? Bueno, esto aquí ya entramos en temas ya más psicológicos, porque realmente están siendo unos momentos bastante duros en todo el mundo. Yo los datos de Ecuador no los tengo, pero aquí en España oficialmente han fallecido ya más de 30.000 personas. Muchas personas han fallecido, han perdido el trabajo, han perdido familiares, etcétera. Con lo cual pienso que os comprendo y que estamos todos en la misma situación. Y es una situación atípica. Dejando esto de lado, hay una cosa que ayuda, que es que cuanto más te dejes llevar por las emociones, más difícil es solucionar el problema. Entonces, por lo general, rumiar los problemas no ayuda y además hace que el problema sea aún mayor. Entonces yo, cuando tengo un problema del estilo que sea, es bueno analizarlo, es bueno buscar soluciones, pero no es bueno rumiar, porque cuando estamos rumiando y pensando continuamente en los problemas, en los objetivos, nos paralizamos para hacer otras cosas. Entonces, muchas veces la solución ante la situación de estar rumiando pues es hacer deporte, descansar, darse un paseo. Pero claro, yo no tengo una varita mágica para solucionar un tema laboral, pero sí que tengo la varita mágica para ver cómo posiblemente solucionarlo mejor. Y es defendiéndose con deporte, paseos, conversaciones con amigos, para no rumiar los problemas, y eso nos activa para buscar una solución. María Eugenia Orellana, ¿cómo puedo saber cuál es mi equilibrio entre mis habilidades y mis desafíos? Pues mira, lo mejor es que busques a una persona que te conozca, le cuentes cómo es tu vida, un poco con más detalle, y te dejes ayudar por ella. Es lo que actualmente se conoce con el nombre de coach y que se está poniendo muy de moda en las empresas, que son personas que no nos dicen lo que tenemos que hacer, pero sí que nos ayudan a conocernos. Uno a sí mismo es más difícil que se conozca. Sin embargo, con otra persona que sabemos que nos puede entender, que es experta, pues es mucho más fácil. Y pienso que es la medida más eficaz para saber el nivel de habilidades que tenemos y así saber qué desafíos podemos acometer. Hagrid Salcedo nos consulta cómo ayudar a los niños con las emociones encontradas en estos momentos de la crisis. Pues mira, sobre todo, como decía antes, dialogando con ellos. Eso les ayuda a captar la realidad de una manera más clara y luego a validar sus emociones. Validar las emociones, ¿qué quiere decir? Que si uno tiene miedo, pues no pasa nada por tener miedo y por quedarse encerrado en casa, por no poder salir, pero en la medida en que validamos las emociones y dialogamos, ellos las van entendiendo, las van comprendiendo y las van superando. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Si en vez de
encerrarnos en nosotros, validamos esas emociones con otras personas, nos encontramos más libres para luego poderlas solucionar. María Fernanda Guamán, en el caso de llegar a sentir ansiedad por actividad laboral, ¿cuál es la manera efectiva de volver a retomar la atención en el trabajo? Bueno, pues en la ansiedad hay muchísimos grados. El hecho de tener ansiedad no es malo, porque siempre en la vida un poquito de ansiedad o un poquito de estrés nos puede venir bien para hacer trabajos o, por ejemplo, cuando nos han puesto una fecha límite, pues un poquito de estrés no nos viene mal. Con lo cual, tener ansiedad no es malo. Lo malo es tener grados de ansiedad muy altos que pueden derivar en una depresión. Entonces, dependiendo de en qué fase esté una persona, pues tendrá que hacer unas cosas u otras. Si el grado de ansiedad es alto, que es el más peligroso, pues sí que lo que hay que hacer es bajar un poco el ritmo de estrés. Si, por ejemplo, yo tengo que trabajar y tengo ansiedad, pues he de saber que a las 7 de la tarde, cuando dejo el trabajo, tengo que dejar de pensar en el trabajo. ¿Por qué? Porque ahora estoy con mi familia, estoy con los amigos, estoy disfrutando y todo lo que sea pensar en el trabajo va a hacer que me estrese. Y además, pensar en el trabajo y no trabajar no ayuda al trabajo, pero ayuda mucho a que el estrés crezca. Por lo tanto, una manera es, vuelvo un poco a lo que explicaba antes, qué ideales tengo en mi vida y cuando estoy intentando cumplir esos ideales, no pensar en otras cosas, sino dedicarme full time, con concentración, a lo que estoy haciendo. Ya, nos hacen otra consulta referente al estrés laboral. María Zambrano, ante la situación actual que estamos viviendo, ¿cómo podemos controlar el estrés laboral y el rol de la casa que conllevan a eso también? Bueno, pues la verdad es que es muy difícil porque a las madres que además tenéis ya el trabajo en casa es un trabajo muy serio que lleva muchas horas. Y si además tenéis un trabajo externo en una empresa, del tipo que sea, pues ahora se os están acumulando dos trabajos muy grandes porque los niños están en casa. Con lo cual, en el fondo, en esta situación se os está pidiendo que seáis Superman o Superwoman, mejor dicho, en el caso de las mamás. Entonces, no lo tenéis nada fácil y ya lo siento porque una vez más aquí volvéis a ser las personas que más trabajáis y que más ejemplo dais. Una cosa que puede ayudar es repartir encargos en la casa. Igual que antes sugería el comentar los problemas con los niños, no tener miedo a hablar con ellos, pues también no tener miedo a darles responsabilidades y que así ellos sean cada vez más conscientes de que con una responsabilidad en casa, que antes no la tenían, pero ahora sí, contribuyen a mejorar y eso va a generar que sus sentimientos, sus emociones sean cada vez mejores porque se les da más responsabilidad y la responsabilidad sube sus habilidades y la capacidad de desafío que pueden tomar, ya sea en casa o fuera. Daniel Bracero, en caso de tener varios deberes y además trabajo, ¿cómo organizo mi tiempo si es muy limitado? Bueno, pues si es limitado, el único remedio es poner una prioridad. Y si yo tengo que hacer 10 cosas, pero por el tiempo que tengo solo llego a 5, pues hay que hacer las 5 más importantes. Pero no te puedo decir yo cuáles son las más importantes porque cada uno en su vida pues tiene tareas diferentes. Pero lo que sí que te puedo decir es que ante un tiempo limitado, haz lo más importante. Como es lógico, se te quedarán cosas sin hacer, pero al menos se han quedado sin hacer las menos importantes. Gracias, Luis. Con eso podemos ir finalizando ya el... Muy bien. Pues la verdad es que muchísimas gracias a todos por este rato tan agradable y las preguntas tan interesantes que me habéis hecho.
Muchas gracias por su intervención y por darnos a conocer este tema muy importante, y gracias a todos por participar de este webinar. Los invitamos a que se matriculen en nuestro curso Mundo Digital y Adolescentes, Retos y Oportunidades. Pueden conocer mayor información de este curso ingresando a educacioncontinua.utpl.edu.es. Gracias y que tengan una excelente tarde. Bueno, gracias a vosotros otra vez. Adiós.